Saludos, soy Guillermo Iñiguez, licenciado en enfermería, intensivista, con maestría en gestión de los servicios de salud. El día de ahora les quiero hablar sobre el lineamiento general de PLACES. ¿Por qué es importante este documento que nos emite la Secretaría de Salud aquí en México? Bueno, este es para estandarizar la forma de elaborar los planes de cuidados de enfermería, de los cuales siempre vamos a hacer un enfermero. Vamos a hablar sobre lo que nos dice la OMS, que es enfermería. Es una actividad innata, fundamental del ser humano, que organizada constituye una disciplina o ciencia sanitaria. Su responsabilidad es ayudar al individuo o grupos a funcionar de forma óptima en cualquier estado de su salud. Esto es lo que nos habla la OMS sobre enfermería. Otro aspecto importante es la calidad. La calidad tenemos tres formas. Una de ellas es la percibida por el cliente, por el paciente. La otra es la calidad técnica y seguridad del paciente. Y la última es la de gestión de los servicios. Que exista lo que se necesita en el momento y en el lugar adecuado. Más que nada eso se habla sobre la calidad en gestión. El objetivo general es tener una metodología para el proceso de atención de enfermería, en la cual los objetivos específicos es realizarle un lineamiento para la estructura, la elaboración y la implementación y la evaluación de los PLACES, homologar los criterios de los PLACES, individualización de la atención del paciente, con una reflexión crítica, la estandarización de un lenguaje disciplinar de la enfermería a fin de una comunicación eficaz y eficiente. Vamos a hablar un poco más sobre lo que es enfermería. Según la norma 019 de la Secretaría de Salud aquí en México, habla como ciencia y arte dedicada al mantenimiento y promoción del bienestar del ser humano. Sus funciones es asistencial, una función que por lo general creen que es la única que realizamos dentro de los hospitales, pero se olvida de la docencia, que no nada más se lleva en un aula o dentro de un hospital entre los mismos colegas, sino también se realiza a las personas para dar para que tenga el paciente un autocuidado. También la administrativa, en donde se administra, además de los servicios, además de los hospitales, se administra el tiempo y el material que tiene el personal de enfermería para llevar y ejecutar a cabo sus múltiples tareas. La investigación también es una de las funciones primordiales de enfermería para mejorar su propia disciplina. Ok, el cuidar. ¿Qué es? Es una actividad indispensable que constituye una función primordial para promover el desarrollo de aquellas actividades que hacen vivir a las personas y a los grupos. Entonces es primordial para la supervivencia del ser humano el cuidar. Proceso de atención de enfermería. Es una herramienta metodológica, lleva una metodología, de forma sistematizada, paso 1, paso 2, paso 3, para otorgar cuidados a las personas sanas. Ejemplo, una persona sana que necesita cuidado, un recién nacido, un paciente mayor de 65 años que por su edad ya necesita cuidados, una persona embarazada. Aparte de estos personas sanas que necesitan cuidado, también son las personas enfermas, en las cuales en cualquier etapa de su vida puede presentar una enfermedad que necesite el cuidado de otra persona. Tenemos 5 fases en el proceso de enfermería. La primera es la recolección, organización y validación de los datos que se han obtenido por medio de una entrevista
por medio de la observación del paciente y una exploración física minuciosa que se realiza comúnmente en orden de cefalocaudal o por aparatos y sistemas, pero de una manera ordenada o focalizada, dependiendo de la necesidad del paciente y del tiempo que tengamos de urgencia. No quiero aunar mucho en este tema. Posteriormente haremos un video donde se hable más sobre esto. Pero hay que tener una recolección, una organización de los datos por medio de priorización y una validación, con saber de que los datos que estamos recolectando son fieles y dignos. Seguimos a la siguiente etapa, que es el diagnóstico de enfermería. Es un juicio clínico basado en nuestra valoración que realizamos y nos habla sobre problemas de salud reales o potenciales. Potenciales que sean de riesgo para la persona, reales que ya existan esos problemas. ¿Y para qué nos sirve? Para basarnos en qué intervenciones vamos a realizar y objetivos. Entonces es una forma de orientarnos. Vamos a etiquetar nuestros datos que hemos recolectado con un juicio clínico. Vamos a decir, el paciente tiene hipertermia. Entonces, con este diagnóstico enfermero que hemos obtenido, va a ser una guía para la elección de intervenciones y los objetivos que la enfermera desea alcanzar. Vamos a seguir con la siguiente etapa, que es la etapa de planeación. Ya llevamos valoración, el diagnóstico. La tercera es la planeación. La planeación consiste en estrategias para prevenir, minimizar o corregir los problemas detectados, o sea, el diagnóstico que hemos tenido de enfermería. En esta etapa se determinan los resultados esperados y las intervenciones independientes e interdependientes. Aquí se habla sobre una intervención independiente. Vendría siendo lo que la enfermera, sin necesidad de que el médico lo prescriba, lo puede hacer. Mientras que las interdependientes hay necesidad de algún otro miembro sanitario que no ejecute junto con nosotros. Entonces es una actividad interdependiente. Comúnmente el médico con las indicaciones médicas. Hay una necesidad interdependiente que el médico indique y que la enfermera aplique. Entonces planeación, son estrategias basadas en el diagnóstico que vamos a elegir los resultados esperados que queremos para el paciente y las intervenciones que vamos a realizar en ese paciente para obtener los resultados deseados. Ok, llegamos a la etapa de ejecución. En la etapa de ejecución consta de 3. La preparación de lo que hemos planificado. Vamos a preparar nuestro material, los recursos que necesitamos, el tiempo que necesitamos, la ejecución, llevar a cabo las acciones y por último la documentación de lo que hicimos. Plasmarlo en nuestra hoja de enfermería de acuerdo a la normatividad, la norma 004 de la Secretaría de Salud. Vamos a seguir con la siguiente etapa, la última, la evaluación. Vamos a revisar rápidamente nuestro ciclo, nuestras fases del proceso de enfermería. Ya hablamos sobre la valoración, el diagnóstico, la planificación, la ejecución y sería nuestro último punto, la evaluación. En la evaluación es la última etapa del proceso y vamos a comparar lo planificado y los resultados esperados. Evaluar es emitir un juicio sobre un objeto o acción comparándolo con uno o varios indicadores. Vamos a tener indicadores donde nos hable qué tan bien nos fue con los resultados esperados, con el objetivo, con la acción, con el actuar de enfermería. Y vamos a saber si nos fue bien o si nos fue mal, si fuimos asertivos
o no fuimos asertivos. Si no fuimos asertivos, vamos a volver a realizar una valoración y de nuevo el ciclo se va a dar. Es repetidamente, enfermerías, va a ser un continuo cuidado del paciente y vamos a estar revalorando el paciente si aún tiene la misma problemática, si aún tiene la misma priorización de su problema o ya ha cambiado la priorización, si hemos resuelto la anterior y vamos a cambiarla. Ok, hasta aquí ya vimos las fases del proceso enfermero. Ahora vamos a hablar sobre las taxonomías. Hablar de taxonomías es hablar sobre clasificación. Clasificación de diagnósticos, de resultados y de intervenciones de enfermería. ¿Para qué? Para que el gremio hable un solo idioma y que cuando se hable sobre dolor agudo, todos sepamos a qué se refiere con dolor agudo y no que cada quien le dé su propia interpretación. Ok, ahora vamos a hablar cómo vamos a usar esa taxonomía para elaborar nuestros planes de cuidados. Primeramente vamos a determinar el problema. Vamos a identificar la respuesta humana que presenta por problemas de salud o proceso habitual. Hay que situarse en el esquema de dominios y clases de la página 53. Vamos a elegir un dominio clase dependiendo de nuestra valoración que le hicimos a nuestro paciente. Vamos a elegirlo por medio de las características definitorias y los factores relacionados. Primeramente es elegir un dominio y una clase. Nos vamos a ese dominio y a esa clase y vamos a tener un listado de diagnósticos enfermeros, de los cuales vamos a elegir uno y nos vamos a dirigir hacia ese diagnóstico. En la hoja de ese diagnóstico vamos a encontrar características definitorias y factores relacionados, con una lista de cada uno de estos. Características definitorias es otra forma de decir signos y síntomas, y factores relacionados vendrían siendo los factores de riesgo o factores causales. Entonces vamos a elegir el diagnóstico por medio de sus características definitorias o factores relacionados que coincida con nuestra valoración que le hicimos a nuestro paciente. Vamos a elegir una etiqueta diagnóstica que corresponda. Ejemplo, tenemos la etiqueta diagnóstica de protección inefectiva que está en el dominio 11 de seguridad y protección, clase 2, lesión física. Es una forma de dividir los diagnósticos enfermeros, el dominio, que en este apartado sería lo de seguridad y protección, y la clase es una subdivisión del dominio donde habla sobre la lesión física, y nuestra etiqueta diagnóstica es protección inefectiva. Los códigos utilizados en el PLACE son manejados por programas informáticos. Ese es uno de los puntos importantes en los cuales vienen nuestros lineamientos generales, en donde habla sobre que el código no es tan útil para el ser humano, sino más que nada va dirigido hacia programas informáticos. Aquí vemos cómo se va a construir un diagnóstico de enfermería. Lo que habíamos hablado anteriormente nada más es la etiqueta diagnóstica. ¿Qué es esto? Exceso de volumen de líquidos. Esta es nuestra etiqueta diagnóstica. Anteriormente teníamos otra, la de protección inefectiva. Pero no solamente queda ahí con la etiqueta diagnóstica, hay que construirlo. ¿Qué nos faltaría? Nos faltaría agregar las características definitorias que tiene nuestro diagnóstico. Aquí está una hoja del libro Nanda, donde viene el diagnóstico enfermero, exceso de volumen de líquidos. Te habla aquí la definición por si desconoces de a lo que se trata, y vienen unas características definitorias, o sea, signos y síntomas y factores relacionados. Habíamos dicho que eran factores de riesgo o causales. Aquí tenemos la etiqueta diagnóstica de nuestro diagnóstico enfermero y vamos a utilizar
este conector que significa relacionado con. Relacionado con, ahí vamos a mencionar los factores relacionados que observamos en nuestro paciente, como por ejemplo aquí hablamos sobre mecanismos de regulación comprometidos. Los mecanismos de regulación del volumen de líquidos, el principal sería el riñón. Entonces tenemos comprometidos el riñón y por ende tenemos exceso de volumen de líquidos. Aquí hablamos sobre este interconector. La siguiente etapa es manifestado por. El manifestado por los tenemos las características definitorias, que nos habla sobre anasarca o congestión pulmonar. Esos son los signos y síntomas que nos presenta un paciente con este diagnóstico. Vamos a ver cómo se formula el enunciado. Como ya hemos dicho, el problema o la etiqueta diagnóstica es lo primero, que vamos a encontrarlo aquí, en esta parte de nuestra hoja del NANDA. Vamos a encontrar un relacionado con. Hablamos sobre la etiología. La etiología son estas listas diferentes. Como ejemplo, ingesta excesiva de sodio. Son todas estas posibles causas. Y vamos a usar el interconectado relacionado con. Después manifestado por. Como ya hemos dicho, manifestado por son los signos y síntomas que presenta nuestro paciente. A esto se le llama PES. Problema, la E de etiología y la S de signo y síntoma. PES. El NOC. Vamos a hablar ahora sobre el NOC. La búsqueda de resultados. NOC, el resultado que deseamos encontrar. Existen 4 formas de buscar nuestro resultado. La primera y la más fácil es el NOC, relación con NANDA. Ya tenemos un diagnóstico enfermero, entonces con el diagnóstico enfermero vamos a encontrar nuestros resultados deseados. La otra forma es por taxonomías, por clasificación de sus resultados. La otra es por especialidad, las especialidades de enfermería, los resultados probables que vas a necesitar dependiendo de tu especialidad de enfermería. Un ejemplo, un enfermero de cuidados intensivos van a encontrar resultados sobre estados de conciencia, sobre perfusión, a diferencia de una especialidad sobre pediatría, en donde va a encontrar resultados sobre que el niño esté activo, que esté con buena succión, entre otros. Entonces esa es la diferencia de la división de especialidad. El otro es por patrones funcionales. Los patrones funcionales que tiene el paciente, y los resultados están divididos por los patrones funcionales. La relación NOC-NANDA es la más fácil, como hemos dicho, entonces nos vamos a focalizar en esa, que se encuentra en la cuarta parte del libro. Hay que identificar la etiqueta diagnóstica. Vamos a buscar la etiqueta diagnóstica en orden alfabética. De los resultados sugeridos u opcionales, seleccione uno. Vas a tener una lista de resultados sugeridos u opcionales y vas a elegir el que tú le des mayor prioridad, el que tú creas más conveniente para tu paciente, que en su mayoría van a ser los sugeridos. Ya el NOC te está facilitando todo. Ok. Entonces, una vez encontrado el resultado deseado, vamos a buscar el resultado en la tercera parte del libro de forma alfabética. Vamos a encontrar como si fuera un diccionario. Ejemplo: severidad de la infección. Ese es el resultado, la severidad de la infección. Y este resultado lo vamos a buscar en la tercera parte del libro de forma alfabética. Vamos a seleccionar los indicadores de este resultado para saber qué tanto se va a resolver el problema a nuestro paciente.
ejemplo de los indicadores. Podemos hablar sobre un esputo purulento, sobre fiebre o aumento de leucocitos en nuestro resultado de severidad de la infección. Entonces, la severidad de la infección, que es nuestro resultado, vamos a tener indicadores específicos para saber qué tan severa es la infección por medio del indicador de esputo purulento, de la fiebre o del aumento de leucocitos. Ahora vamos a hablar sobre las taxonomías. Hablar de taxonomías es hablar sobre clasificación. Clasificación de diagnósticos, de resultados y de intervenciones de enfermería. ¿Para qué? Para que el gremio hable un solo idioma y que cuando se hable sobre dolor agudo, todos sepamos a qué se refiere con dolor agudo y no que cada quien le dé su propia interpretación. Ok, ahora vamos a hablar cómo vamos a usar esta taxonomía para elaborar nuestros planes de cuidados. Primeramente vamos a determinar el problema. Vamos a identificar la respuesta humana que presenta por problemas de salud o proceso habitual. Hay que situarse en el esquema de dominios y clases de la página 53. Vamos a elegir un dominio clase dependiendo de nuestra valoración que le hicimos a nuestro paciente. Vamos a elegirlo por medio de las características definitorias y los factores relacionados. Primeramente es elegir un dominio y una clase. Nos vamos a ese dominio y a esa clase y vamos a tener un listado de diagnósticos enfermeros, de los cuales vamos a elegir uno y nos vamos a dirigir hacia ese diagnóstico. En la hoja de ese diagnóstico vamos a encontrar características definitorias y factores relacionados, con una lista de cada uno de estos. Características definitorias es otra forma de decir signos y síntomas, y factores relacionados vienen siendo los factores de riesgo o factores causales. Entonces vamos a elegir el diagnóstico por medio de sus características definitorias o factores relacionados que coincida con nuestra valoración que le hicimos a nuestro paciente. Vamos a elegir una etiqueta diagnóstica que corresponda. Ejemplo, tenemos la etiqueta diagnóstica de protección inefectiva que está en el dominio 11 de seguridad y protección, clase 2, lesión física. Es una forma de dividir los diagnósticos enfermeros, el dominio, que en este apartado sería lo de seguridad y protección, y la clase es una subdivisión del dominio donde habla sobre la lesión física, y nuestra etiqueta diagnóstica es protección inefectiva. Los códigos utilizados en el PLACE son manejados por programas informáticos. Ese es uno de los puntos importantes en los cuales vienen nuestros lineamientos generales, en donde habla sobre que el código no es tan útil para el ser humano, sino más que nada va dirigido hacia programas informáticos. Aquí vemos cómo se va a construir un diagnóstico de enfermería. Lo que habíamos hablado anteriormente nada más es la etiqueta diagnóstica. ¿Qué es esto? Exceso de volumen de líquidos. Esta es nuestra etiqueta diagnóstica. Anteriormente teníamos otra, la de protección inefectiva, pero no solamente queda ahí con la etiqueta diagnóstica, hay que construirlo. ¿Qué nos faltaría? Nos faltaría agregar las características definitorias que tiene nuestro diagnóstico. Aquí está una hoja del libro Nanda, donde viene el diagnóstico enfermero, exceso de volumen de líquidos. Te habla aquí la definición por si desconoces de a lo que se trata, y vienen unas características definitorias, o sea, signos y síntomas y factores relacionados. Habíamos dicho que eran factores de riesgo o causales. Aquí tenemos la etiqueta diagnóstica de nuestro diagnóstico enfermero, y vamos a utilizar este conector que significa relacionado con. Relacionado con, ahí vamos a mencionar los factores relacionados.
que observamos en nuestro paciente, como por ejemplo aquí hablamos sobre mecanismos de regulación comprometidos. Los mecanismos de regulación del volumen de líquidos, el principal sería el riñón. Entonces tenemos comprometidos el riñón y por ende tenemos exceso de volumen de líquidos. Aquí hablamos sobre este interconector. La siguiente etapa es manifestado por. El manifestado por los tenemos las características definitorias, que nos habla sobre anasarca o congestión pulmonar. Esos son los signos y síntomas que nos presenta un paciente con este diagnóstico. Vamos a ver cómo se formula el enunciado. Como ya hemos dicho, el problema o la etiqueta diagnóstica es lo primero, que vamos a encontrarlo aquí, en esta parte de nuestra hoja del NANDA. Vamos a encontrar un relacionado con. Hablamos sobre la etiología. La etiología son estas listas diferentes. Como ejemplo, ingesta excesiva de sodio. Son todas estas posibles causas. Y vamos a usar el interconectado relacionado con. Después manifestado por. Como ya hemos dicho, manifestado por son los signos y síntomas que presenta nuestro paciente. A eso se le llama PES. Problema, la E de etiología y la S de signo y síntoma. PES. El NOC. Vamos a hablar ahora sobre el NOC. La búsqueda de resultados. NOC, el resultado que deseamos encontrar. Existen 4 formas de buscar nuestro resultado. La primera y la más fácil es el NOC, relación con NANDA. Ya tenemos un diagnóstico enfermero, entonces con el diagnóstico enfermero vamos a encontrar nuestros resultados deseados. La otra forma es por taxonomías, por clasificación de sus resultados. La otra es por especialidad. La especialidad es de enfermería, los resultados probables que vas a necesitar dependiendo de tu especialidad de enfermería. Un ejemplo, un enfermero de cuidados intensivos van a encontrar resultados sobre estados de conciencia, sobre perfusión, a diferencia de una especialidad sobre pediatría, en donde va a encontrar resultados sobre que el niño esté activo, que esté con buena succión, entre otros. Entonces esa es la diferencia de la división de especialidad. El otro es por patrones funcionales. Los patrones funcionales que tiene el paciente y los resultados están divididos por los patrones funcionales. La relación NOC-NANDA es la más fácil, como hemos dicho, entonces nos vamos a focalizar en esa, que se encuentra en la cuarta parte del libro. Hay que identificar la etiqueta diagnóstica. Vamos a buscar la etiqueta diagnóstica en orden alfabética. De los resultados sugeridos u opcionales, seleccione uno. Vas a tener una lista de resultados sugeridos u opcionales y vas a elegir el que tú le des mayor prioridad, el que tú creas más conveniente para tu paciente, que en su mayoría van a ser los sugeridos. Ya el NOC te está facilitando todo. Ok. Entonces, una vez encontrado el resultado deseado, vamos a buscar el resultado en la tercera parte del libro de forma alfabética. Vamos a encontrar como si fuera un diccionario. Ejemplo: severidad de la infección. Ese es el resultado, la severidad de la infección. Y este resultado lo vamos a buscar en la tercera parte del libro de forma alfabética. Vamos a seleccionar los indicadores de este resultado para saber qué tanto se va a resolver el problema de nuestro paciente. Ejemplo de los indicadores: podemos hablar sobre un esputo purulento, sobre fiebre o aumento de leucocitos.
en nuestro resultado de severidad de la infección. Entonces, la severidad de la infección, que es nuestro resultado, vamos a tener indicadores específicos para saber qué tan severa es la infección por medio del indicador de esputo purulento, de la fiebre o del aumento de leucocitos. Ok. 4. Busque el resultado seleccionado por orden alfabético. Esto ya lo vimos anteriormente. Ok. Componentes. Vamos a ver que el resultado tiene estos componentes. La etiqueta que se encuentra aquí en esta hoja. Esta es nuestra etiqueta, nuestro resultado que deseamos buscar. O por ejemplo aquí, conducta de adhesión a la dieta saludable. Esta es nuestra etiqueta. La definición de nuestra etiqueta es esta. Cómo se define la conducta adhesiva de dieta saludable. Y la lista de indicadores está aquí. ¿Qué indicadores tú puedes medir para saber que tiene una conducta adhesiva de dieta saludable o que no la tiene? Esta tiene una escala Likert. Cada indicador tiene una escala Likert. La escala Likert va desde un 1 hasta un 5. El 1 es nunca demostrable, hasta un 5 siempre demostrable, pasando por un 3 que a veces es demostrado. Entonces así es de fácil. El 1 es lo peor y el 5 es lo mejor, es lo deseado por el enfermero. La parte de la bibliografía que va a tener nuestro resultado se encuentra aquí abajo, que es en qué se basa para obtener estos resultados, estos indicadores. Ok, entonces tenemos que todo esto es para evaluar nuestras intervenciones que vamos a hacerle al paciente. Vamos a evaluar el mantener A. Nos habla sobre una calificación que le vamos a dar a cualquiera de estos indicadores desde un 1 hasta un 5 para decir cómo está el paciente durante nuestra evaluación. Aumentar A es lo que deseamos mejorar en el paciente. ¿Qué tanto creemos que vamos a mejorar en nuestro paciente? Y evaluar es la última etapa después de hacer la intervención. ¿Qué resultado obtuvimos? Ahora vamos a hablar sobre las intervenciones. Las intervenciones que están en el libro de Nick están divididos por taxonomía, de una forma de clasificación, o una relación Nick-Nanda. Igual como Nock y Nanda, encuentras tu diagnóstico y sugieren intervenciones. O por especialidad, como ya hemos dicho, por cada especialidad de enfermería. Ok. En la cuarta parte del Nick del libro viene la relación Nanda-Nick y vamos a buscar de forma alfabética nuestra etiqueta diagnóstica. Nos vienen intervenciones de enfermería sugeridas, igual como la anterior, u opcionales. Casi siempre las de prioridad son las sugeridas. Hay que prestarle más atención a las sugeridas. Con base a la etiqueta diagnóstico factores relacionados, vamos a seleccionar una intervención. Ejemplo, administración de medicamentos o protección contra las infecciones. Vamos a buscar la intervención seleccionada por orden alfabético ubicadas en la clasificación. Entonces vamos con el primer paso, en donde vamos a ubicarnos en la cuarta parte donde viene la relación Nick-Nanda. Vamos a buscar nuestro diagnóstico enfermero, nos va a dar intervenciones sugeridas. Vamos a elegir una intervención que nosotros creamos prioritaria y vamos a ubicarlo vamos a buscarlo de manera alfabética esa intervención. Después de eso vamos a seleccionar, esa intervención va a tener actividades, entonces vamos a elegir actividades de acuerdo
a la infraestructura, al recurso y a la competencia profesional. ¿Para qué? Para llevar a cabo las actividades. ¿Qué vamos a hacer con el paciente? Entonces, es una de las hojas del NIC donde habla sobre una intervención. Aquí es el asesoramiento de los antecedentes de... Una vez encontrado nuestra intervención dentro del NIC, vamos a encontrar una hoja como esta, en donde vamos a tener la etiqueta aquí arriba de color morado grande, nuestra definición de lo que es esta intervención aquí, qué definición tiene esta intervención para comprenderla mejor, y las actividades de las cuales están compuesta nuestra intervención, qué cosas tenemos que hacer para realizar esta intervención. Y por último, la bibliografía de la cual se sustenta todas las intervenciones, todas las actividades dentro de esta intervención que de forma científica se sustenta. Vamos a realizar la elección de las actividades, puede ser una o varias actividades, por medio de estos puntos. Uno es la aprobación que tiene el paciente para realizar cualquier actividad. ¿Por qué? Porque si el paciente tiene derecho a elegir qué se hace y qué es lo que no se hace. Los resultados esperados es otro de nuestras cosas que van a modificar nuestras actividades. Si nuestro resultado es reducir la fiebre, vamos a buscar actividades que tengan ese objetivo, que hagan ese efecto, reducir la fiebre. La etiología y los síntomas, principalmente hay que buscar actividades que modifiquen la etiología de nuestro problema, de nuestro diagnóstico enfermero, y de forma opcional y secundaria, si no hay para resolver la etiología, hay que resolver los síntomas, hay que resolucionar los síntomas que el paciente tenga. Tiene que tener un soporte científico nuestras actividades, al por qué las realizamos, y que sean factibles, factibilidad, que puedas hacerlo con tus recursos que tienes y con tu conocimiento. Ok, en conclusión, vamos a ver en conclusión esta parte que habla sobre preguntas frecuentes. ¿Qué preguntas frecuentes tiene los enfermeros al aplicar los places? Bueno, uno de ellos es ¿cuántos diagnósticos enfermeros debe tener mi paciente? Esa es muy buena pregunta. En la práctica se prioriza y se reemplaza. En la práctica, en realidad, un diagnóstico enfermero es suficiente, pero que sea prioritario en el paciente. Hay que ser prioritario del paciente. Y se va reemplazando, se vuelve a revalorar. Si ese diagnóstico prioritario ya no es la prioridad porque ya se resolvió o porque ya tenemos otro con mayor prioridad, entonces se va a reemplazar. Se pone, no se escribe el diagnóstico que ha quedado en segundo plano y vamos a escribir únicamente el de prioridad en ese momento. ¿Cuántas características definitorias es para diagnosticar un paciente? Se necesitan para diagnosticar un paciente. ¿Cuántos signos y síntomas se necesitan? Bueno, depende del diagnóstico enfermero. Algunos con un solo signo o síntoma, con una sola característica, es suficiente. Y otros requieren un grupo de características para dar el diagnóstico enfermero. Ok, un ejemplo de un diagnóstico que solamente necesita un signo y síntoma, la obesidad. Únicamente necesitas un índice de masa corporal mayor de 30 para dar el diagnóstico de obesidad y no necesitas ningún otro característica definitoria. Ok, la otra pregunta es ¿cuántos factores de riesgo necesito para dar un diagnóstico de riesgo? Bueno, depende del diagnóstico.
habrá algunos que con solamente un solo factor de riesgo vas a poder dar el diagnóstico. Todo esto es en la práctica. De forma educativa, se puede que el docente solicite y pida cualquier cosa y uno como alumno tendrá que realizarlo como el docente lo necesita. Pero en la práctica esto es así. ¿Y en qué nos basamos? Según lo que dice la NANDA, en la edición 2015 al 2017, en la página 116 a la 119. Ok, ya hemos llegado al final de esta presentación, en donde se habla sobre los planes de enfermería. Ahora vamos a ir con los casos clínicos. Aquí en los casos clínicos, como es un video, te voy a pedir que leas el caso clínico y que te detengas y escribas un plan de cuidados en una hoja en donde contenga los elementos de diagnóstico, de resultados con su indicador o indicadores y su intervención con su actividad o actividades, como mínimo con esos datos. Y posteriormente continúes viendo este video. Te voy a dar unos 10 segundos para que leas el caso. Ponle stop en el caso clínico. Ponle stop. Escribe el diagnóstico, los resultados y las intervenciones, como te había explicado anteriormente. Y le vuelves a poner play para observar los posibles resultados. Como ejemplo, ahora mismo te voy a dar los resultados, el resultado posible para este caso clínico. Para este caso clínico, el diagnóstico sería el que estás viendo, el probable diagnóstico enfermero con su constructo. Pudieses haber elegido otro diagnóstico enfermero, no significa que estés mal, pero este es el diagnóstico con mayor prioridad. El otro diagnóstico de prioridad podría ser este. Pudiste haber elegido cualquiera de esos dos. Y el resultado pudieron haber sido cualquiera de estos dos. Las intervenciones, para mi consideración, son estos dos. El diagnóstico enfermero no se realiza nada más con el proceso, sino también con el conocimiento que tengas de los múltiples ramas de enfermería, de esa experiencia. Entonces, tú tranquilo, poco a poco vas a ir ejecutando todo ese conocimiento que tienes. Seguimos con el siguiente caso clínico. Ya vistes los resultados, las intervenciones y los diagnósticos para ese caso. Ahora vamos con el siguiente. El caso 2. El caso 2, las mismas indicaciones. Verlo, léelo, valóralo, prioriza y ponle pausa para que escribas tu diagnóstico, tus resultados y tu intervención. Ahora seguimos con los posibles resultados, la posible forma de resolver ese caso clínico. Tenemos sus diagnósticos con estos posibles resultados y con esta intervención. Ok, seguimos con este caso clínico. Y este es su posible diagnóstico enfermero, resultados que yo recomiendo y esta intervención que yo recomiendo. Estos casos clínicos, ¿para qué te sirven? Estos
casos clínicos te van a servir para ejercitar y para para llevar a cabo el conocimiento que has obtenido en este video tutorial. Y bueno, para mí es un honor el ayudar a construir un futuro mejor para todos ustedes. Que tengan muy buen día.